Imaginemos solo por un momento cómo se vivió en la época primitiva la cuestión de la convivencia social. Pensemos en una sociedad sin ley, en una sociedad donde el más fuerte era el que dominaba. Ahora te pido por favor, imagines lo que serían las relaciones cuando todas nuestras pasiones humanas que hoy están vivas, que hoy las tenemos, pues estaban a flor de pie en esos momentos, ¿no? Entonces eran sociedades caóticas, sociedades donde la violencia imperaba, donde no había muchas posibilidades de supervivencia y por lo tanto se hacía necesario un elemento que nos pudiera dar ese límite del poder. La gran pregunta aquí es cómo podemos limitar el poder. La sociedad comenzó a generar nuevas ideas, comenzó a agruparse, el hombre es un ser gregario, por lo tanto necesita estar con otras personas para poder protegerse y hacer fuerzas, sumar fuerzas, y con esto logró el ser humano, primero, convivir en una sociedad más justa y más segura, primero. Después, acordar, comenzar a crear un diálogo entre ellos, un entendimiento, que comenzaran a dar un tipo de código de conducta. Se comenzaron a plantear cómo podríamos limitar la conducta de cada uno de nosotros, poniéndole límites y frenos, sobre todo aquellas cuestiones que pudieran generar algún tipo de malestar entre los demás. Es así como se comienza a generar una convivencia armónica, basada principalmente en el control de las pasiones, es decir, nuestros vicios y nuestras virtudes van a estar siempre regidas por un común denominador que es la sociedad, hasta donde lo permite. Si ustedes se dan cuenta, todos tenemos algún límite o algún tipo de cariño por los niños o por los animales o vaya, por un montón de cuestiones que nos rodean. Tenemos límites para amar a un niño, tenemos límites para amar a un animal y lo mismo pasa con las fobias o con los odios, ¿no? Nosotros a lo mejor no somos muy afectos a los niños, tenemos un límite y hasta ese límite nosotros podemos llegar. Una vez que se transgreden los límites, ya sea de afinidad o de malversión, pues entonces estamos como sociedad mismo reprobando esas conductas. Eso es el Estado. El Estado, por eso nosotros en estas materias, como es la de teoría del Estado, buscamos la manera en que o explicar cómo es que el ser humano en distinta época y en distintos momentos va modificando esa permisividad hacia distintos tipos de conducta. Un ejemplo muy claro lo tenemos ahora con las personas de sexo distinto, las personas que obviamente tienen una gama más amplia de posibilidades sexuales. Hace 100 años eran unas cuestiones totalmente reprobables, abominables en algunos casos, y la sociedad la rechazaba. Hoy hay una mentalidad de inclusión donde se permite, claro está, las relaciones entre personas del mismo sexo, hay una diversidad sexual mucho más amplia, pero también sigue teniendo límites, ¿no? No es una libertad totalmente abierta, sino que se comienza a generar límites. Eso es precisamente lo que la teoría del Estado nos va a ayudar también a entender, cómo estas relaciones humanas van a ir modificando un elemento central en nuestro discurso que es el derecho. El derecho, recordemos que es un camino, una carretera que nos marca límites de conducta. Si vamos como societarios dentro de esa carretera, no vamos a tener nosotros ningún tipo de problema para convivir en sociedad. Al momento que alguno se despegue de esa carretera, entonces va a existir una gran problemática, va a caer en lo que conocemos nosotros como el delito. Por lo tanto, política
derecho y la sociología, entre otras disciplinas como la psicología y demás, van a conformar a esas disciplinas que van a estar rondando en torno al Estado. Bueno, pues nosotros buscaremos estudiar. ¿Y por qué sería útil estudiar la cuestión del Estado? ¿Por qué sería útil estudiar la cuestión de la política o el derecho? Estos tres temas, que serían esencialmente psicología, derecho, cuestiones como la ciencia política, son de mucha utilidad, sobre todo en aquellos lugares donde se encuentran instituciones, obviamente las gubernamentales, todas requieren de gente que conozca de derecho, de psicología o de ciencia política. Las empresas, a pesar de que su manera de producir parezca no tener nada que ver con cuestiones de derecho, por supuesto que sí las tiene, que no tiene nada que ver con política, por supuesto que sí la tiene. Las fuerzas competitivas dentro de la empresa obligan obviamente a tener cierto grado de reglas, incluso para poder convivir diariamente dentro de las empresas. Y obviamente el factor psicológico pues muy importante, se pasan a veces más de 6 7 8 horas dentro de un lugar de trabajo, pues es eminentemente necesario tener una psicología sana, tener una forma de convivencia sana, porque de otra manera se puede traer en el caos. Es por eso que la empleabilidad en esta rama que sería el estudio de la teoría del Estado es muy importante, porque se hace un análisis del pasado, retomando autores que han filosofado con respecto a estas disciplinas que ya hemos mencionado, y obviamente su impacto es positivo, sobre todo cuando se tiene buen entendimiento de los mismos. Les agradezco su atención, que tengan muy bonito día.